Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Es un tema que puede resultar polémico y sobre el cual es importante hacer una precisión de entrada, aunque no podamos evitar que digan los oyentes lo que quieran decir. Vamos a hablar, como tú decías, del síndrome del hijo bastón o la hija bastón. También se le llama el síndrome del hijo o la hija ancla. Digo hija porque estos roles todavía hoy en día, preferiblemente si hay 4 hijos y hay una que es mujer, normalmente le toca los roles de las mujeres. No nos estamos refiriendo a la solidaridad, Carmen, ni a la responsabilidad y el cariño que debemos de tener con nuestros adultos mayores. No estamos hablando de eso. No soy partidaria de la indolencia. Al contrario, en el diván, en el espacio del matutino, hay un gran respeto y un llamado a no olvidarnos de nuestros adultos mayores. Pero vamos a hablar aquí, cuando nos referimos a eso que se ha bautizado como el síndrome del hijo ancla o bastón, a la desmesura, que es, en la desmesura es que se cuecen los problemas, ¿no? De esos que algunos llaman ahora una relación tóxica, porque excede los límites de lo que supone apoyar a nuestros padres. Una cosa es apoyar y otra cosa es esclavizarse, ¿no? En el siglo XIX, incluso en el siglo XX, en gran parte del siglo XX, esta realidad de hijos e hijas de someter sus vidas al cuidado de uno o de ambos padres era muy común y en la pobreza es muy común. Formaba parte y forma parte de la cultura de muchas sociedades, ¿no? Y hubo una época en que las familias numerosas, como pasa en como agua para chocolate, buscaban tener una última hija. La benjamina debía ser mujer y en forma tácita se le iba educando poco a poco para que tuviera una restricción psicológica. Usted o tú, aunque aquí se habla de usted cuando le va a dar un bocho a una gente, se le dice el nombre entero. Usted sí, cuando a mí me decían mi nombre entero, yo sabía lo que venía. Usted no tiene derecho a formar su propia familia ni a tener su propia vida. Usted está designada antes de nacer incluso para ser la hija bastón de tus padres y acompañarlos en esas horas de mecedora en las que ya Lisset se prepara para tener recuerdos, pero que otras personas se programan para tener dolamas y soledad. Ese concepto es acuñado dentro de la terminología de lo que se llama hoy análisis transgeneracional, desde una mirada sistémica de esas relaciones familiares y se refiere a eso, que hay hijos que incluso se van concibiendo poco a poco con ese rol. Entonces tú oyes a esa chica que dice, bueno, tengo un enamorado, tengo un trabajito, pero no paso de ahí porque necesito tener tiempo disponible para mi familia, me botan de los trabajos porque cada vez que mi mamá se pone mala, yo no puedo ir, y hay como una especie de castración del propio destino de esa persona. Yo creo que más que hablar del perfil de la persona que acaba envuelta dentro de esta dinámica, es más interesante que nos refiramos al perfil de ese adulto mayor que propicia ese síndrome. Yo diría que hay un proceso de mala adaptación que es muy común en ese adulto mayor. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque con el pasar de los años, cuando ya pasamos el meridiano de los 70, que cada vez lo rodamos más para allá, ¿verdad? Quizá lo podemos rodar hasta los 75. Hay un destino muy probable de cierta soledad, depende del nivel de actividad y del nivel de salud, pero vamos a tener que convivir con soledad y se desarrolla en algunas personas o ya tenían previamente una dependencia emocional exagerada, una necesidad además de controlarlo todo. Y es terrible, Carmen, cuando alguien que ya no lo puede, que no puede controlarlo por las buenas, porque ya no tiene la manutención de la familia, ni ese rol absoluto de decir lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Cuando una persona ya pasa a ser dependiente en términos funcionales, o incluso porque en su cabeza lo es,
es el momento de ir soltando ese control porque estorba hasta nuestro propio cuidado. Hay que aprender entonces a soltar, y es lo que hacen los psicogerontólogos, enseñar a la gente a cambiar un estilo de vida, a cambiar una alimentación, a cambiar, a asumir los comportamientos nuevos que tienen que ver con tomarte la pastilla, con caminar media hora si eres diabético, todas esas cosas que implican las enfermedades crónicas. Querer mantener ese poder de manera autoritaria, extemporánea, entonces va creando una serie de situaciones, porque no le estamos pidiendo a la persona que nos ayude en los ratos que puede. Esa ayuda, ese adulto mayor la quiere de forma constante y obligatoria, incluso cuando no necesita el apoyo para la funcionalidad. No estamos hablando de ese hijo rebelde, indolente, no estamos hablando precisamente de ese hijo que es proclive a asumir responsabilidades, y no estamos diciendo que sea malo asumirlo. Lo que no es posible es endosarnos como un cheque y regalarle la vida completa a nadie, ¿no? Ni siquiera a nuestros padres. Hay a veces, además, en la figura de esa persona, como en el personaje como Agua para Chocolate de la madre de Tita, hay reproches constantes, señalamiento de que nada de lo que tú haces es suficiente, de que no haces nada bien, todo está mal, y muchas veces el hijo o la hija hace esa función de mala gana, o quizás con mucho esmero, pero nunca llega a satisfacer los deseos de esa otra persona. No tiene derecho a hacer su vida, no tiene derecho a tener su propia familia, su propio hogar o su propio camino profesional. Su obligación es gastarse en ese cuidado voraz y permanente, en el que a veces los hermanos lo dejan solo. No hay ese rescate que en algunas familias se produce y que es muy de agradecer, de tú decir, espérate, yo no puedo estar con mamá, pero puedo pagar una persona, pero a lo mejor puedo pasar los domingos y comer con ella, o puedo sacarla a dar una vuelta. Y pasa, que lo he visto, Carmen, que cuando llegan de visita los hijos que no están dentro de ese rol del hijo bastón, todos son sonrisas y todo va muy bien. La carga se le deja a esa sola hija. Y de repente esa hija llama a un hermano o a una hermana a desahogarse y a decir, mira, no, mamá está insoportable, ya yo no puedo más, tengo lesiones en la columna porque ella quiere apoyarse de mí completamente, tú sabes que ella está obesa. Y le responde ese hermano, ¿cómo va a ser? Pero yo estuve con ella ayer y ella a mí no me dijo absolutamente nada, al contrario, ella estaba de un humor encantador. Y ese hermano se queda con la sensación de que esa hermana exagera porque la mamá puede poner dos caras dependiendo de a qué hijo le toca. Ese es más o menos el esbozo de esa situación que tú debes de conocer a varias personas, yo también, uno la tiene colgada del alma, y cuando me han tocado terapéuticamente, porque esta persona debuta o con el síndrome de carga del cuidador, que es muy común, o con una depresión, entonces uno tiene que ayudarle a hacer una rebeldía, Carmen, que la mayoría de las veces nunca hizo. Esa persona se mantuvo en una dinámica infantil con su familia. Y esto se fue cosiendo, no de repente por una situación determinada, sino que se fue poco a poco cosiendo en la forma de educar, de entrenar, entre comillas, a ese vástago desde muy pequeño. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.